Le pagué la carrera de medicina a mi novia, pero luego me dejó por alguien mejor. Así que le quité todo y la dejé en la ruina. Mi nombre es Daniel Morales, y jamás pensé que el amor de mi vida se convertiría en la persona que más daño me haría. Vengo de una familia trabajadora de Puebla. Mis padres, obreros ambos, se esforzaron para darme una educación técnica en sistemas computacionales. Desde joven entendí que cada peso cuenta y que el trabajo duro es el único camino seguro hacia adelante. Conocí a Laura en una cafetería cerca del taller de computación donde trabajaba. Ella era mesera de medio tiempo y estudiaba el último año de preparatoria. Sus ojos color miel y su sonrisa sincera me cautivaron desde el primer momento. No era solo su belleza física. Había algo en su manera de hablar sobre sus sueños que me hacía querer escucharla durante horas. «Quiero ser médica», me dijo en una de nuestras primeras citas, mientras caminábamos por el Parque Central. Desde niña, cuando mi abuela enfermó de cáncer, supe que quería ayudar a la gente. Su voz se quebró ligeramente. Mi familia apenas puede pagar la renta. La carrera de medicina es carísima, y aunque tengo buenas calificaciones, no alcancé lugar en la universidad pública. Durante los siguientes meses, nuestra relación se fortaleció. Yo había logrado establecer un pequeño negocio de reparación de computadoras que, aunque modesto, me permitía vivir dignamente. Laura continuaba con sus estudios preparatorios y el trabajo de mesera, ahorrando cada peso que podía, aunque ambos sabíamos que tomaría años juntar lo necesario para la universidad privada. Una noche, mientras cenábamos en su pequeño departamento compartido, la vi llorar en silencio sobre una carta de rechazo de otra universidad. Fue en ese momento cuando tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. «Yo te ayudaré a pagar la carrera», le dije sin pensarlo dos veces. Sus ojos se abrieron de par en par. «Daniel, no, es demasiado dinero». «Tengo algunos ahorros», expliqué, «y puedo expandir el negocio. Trabajaré más horas, conseguiré más clientes. Podemos hacerlo juntos». Laura se lanzó a mis brazos, llorando ahora de alegría. «Te amo», susurró contra mi pecho. «Te prometo que vale la pena. Seré la mejor médica, y cuando termine, formaremos una familia. Tú y yo contra el mundo». En ese momento, su felicidad era mi felicidad. Hipotecaría mi futuro por el suyo sin dudarlo. El pequeño apartamento que estaba por comprar podía esperar. Mis sueños de expandir el negocio se transformaron en planes para generar más ingresos que pudieran cubrir las colegiaturas. Estaba enamorado. Y el amor, pensaba yo, lo justificaba todo. Qué ingenuo fui al no ver las señales desde el principio. Qué ciego estuve ante lo que vendría después. Pero así es el amor cuando es puro y sincero. Te hace creer que los sacrificios siempre serán recompensados, que la lealtad es una moneda de dos caras, y que los sueños compartidos son inquebrantables. No podía imaginar que cada peso invertido en su futuro se convertiría en una cuenta regresiva hacia mi propia destrucción emocional, ni que cada sacrificio que hacía cavaba más profundo el pozo de mi futura venganza. Los siguientes 5 años fueron una montaña rusa de emociones y sacrificios. Para poder pagar la carrera de Laura, convertí mi pequeño negocio en un proyecto más ambicioso. Contraté 2 técnicos más y expandí los servicios a mantenimiento de redes para pequeñas empresas. Trabajaba desde las 7 de la mañana hasta bien entrada la noche, incluso los fines de semana. «Estás trabajando demasiado», me decía Laura durante nuestras cada vez más escasas cenas juntos. Pero sus ojos brillaban cuando me contaba sobre sus clases de anatomía, sus primeras prácticas en el laboratorio, y cómo sus profesores elogiaban su dedicación. Eso hacía que todo valiera la pena. Vendí mi auto y empecé a moverme en transporte público. Dejé de lado mis propios planes de estudiar una ingeniería. Me mudé a un cuarto más pequeño y barato. Cada centavo extra iba directo a la cuenta de la universidad. Las colegiaturas eran solo el principio. Estaban los libros, el material de práctica, los uniformes, las herramientas médicas básicas. Todo sumaba cantidades que me quitaban el sueño por las noches. Pero Laura brillaba. Con cada semestre que pasaba, la veía transformarse. Su vocabulario cambió, su forma de vestir evolucionó, incluso su postura era diferente. Ya no era la mesera tímida que conocí, se estaba convirtiendo en una profesional de la medicina. Me sentía orgulloso, aunque algo en mi interior me advertía que se estaba alejando poco a poco. «¿Por qué no vienes a la fiesta de la facultad?», me preguntaba a veces. Pero yo siempre estaba demasiado ocupado con el trabajo, o demasiado cansado, o no tenía la ropa adecuada para esos eventos. Sus nuevos amigos eran hijos de médicos, empresarios y políticos. Yo era el novio que reparaba computadoras. Durante su internado, las cosas comenzaron a cambiar más notoriamente.
Las llamadas se hicieron más cortas, los mensajes más espaciados. Es el estrés del hospital, me explicaba. Las guardias son agotadoras. Yo la entendía, o quería entenderla. Después de todo, había invertido no solo mi dinero, sino 5 años de mi vida en su sueño. Recuerdo especialmente una noche, cuando faltaban pocos meses para su graduación. Había logrado hacer un espacio en mi agenda para llevarla a cenar, celebrando que había conseguido una plaza para su servicio social en un hospital prestigioso. Daniel, me dijo mientras jugaba con su postre sin probarlo, ¿nunca te arrepientes de haber gastado tanto en mí? Jamás, respondí sin dudarlo. Eres el amor de mi vida. Tu éxito es mi éxito. Ella sonrió, pero había algo diferente en su mirada. Algo que no supe interpretar en ese momento, pero que ahora, mirando hacia atrás, era tan obvio que me duele recordarlo. Eres demasiado bueno, murmuró, y cambió rápidamente de tema. Esa noche, mientras la veía dormir en mi pequeño departamento, calculé mentalmente todo lo que había invertido en ella. No solo el dinero, que sumaba más de lo que muchos ganan en una década, sino también los sueños postergados, las noches sin dormir, los momentos de duda vencidos por el amor y la esperanza. Si hubiera sabido lo que estaba por venir, quizás habría actuado diferente. Pero el amor es así. Te hace creer que los sacrificios son inversiones, que la lealtad es recíproca y que el futuro está asegurado si das todo de ti. Qué equivocado estaba. Fue durante el servicio social cuando todo empezó a desmoronarse. Laura había conseguido plaza en el Hospital Ángeles, uno de los más prestigiosos de la ciudad. Recuerdo la primera vez que la vi con su bata blanca, su nombre bordado en el pecho, Doctora Laura Mendoza. Mi corazón se hinchó de orgullo, aunque mi cuenta bancaria estaba tan vacía como mi departamento. El doctor Alejandro Ruiz apareció en escena como jefe de residentes. Alto, de familia acomodada, con un apellido que abría puertas en los círculos médicos de la ciudad. Al principio, Laura lo mencionaba casualmente en sus historias del hospital. El doctor Ruiz me felicitó por mi diagnóstico. El doctor Ruiz dice que tengo potencial para la cirugía. Las señales estaban ahí, pero yo no quería verlas. Las cenas canceladas se volvieron más frecuentes. Tengo guardia, hay una emergencia, reunión de residentes. Sus mensajes se volvieron cortos, mecánicos. Ya no compartía fotos conmigo, y su Instagram se llenó de historias en las que yo nunca aparecía. La confirmación de mis peores temores llegó un martes por la noche. Había decidido sorprenderla en el hospital con su café favorito después de su guardia. La vi salir por la puerta de emergencias, pero no estaba sola. El doctor Ruiz la acompañaba. Se detuvieron junto a su BMW último modelo, y entonces sucedió. Un beso que destruyó 5 años de sacrificios en 5 segundos. Me quedé paralizado, el café caliente quemando mis manos a través del vaso de cartón. Los vi subir al auto y desaparecer en la noche, llevándose con ellos los últimos vestigios de mi ingenuidad. Esa noche, Laura no llegó a dormir. Al día siguiente, recibí un mensaje: necesitamos hablar. Nos encontramos en la misma cafetería donde todo había comenzado. Qué diferente se veía ahora. Ella con su bata impecable, su cabello perfectamente arreglado, su nuevo reloj que definitivamente yo no había comprado. Yo, con las ojeras de quien no ha dormido y la ropa de quien ha trabajado sin descanso durante años. Daniel, yo. Comenzó, jugando con su taza de café. Las cosas han cambiado. He cambiado. ¿Desde cuándo? Fue todo lo que pude preguntar. 3 meses, respondió, al menos siendo honesta en eso. Alejandro y yo, surgió algo especial. Él entiende mi mundo, mis aspiraciones. Viene de una familia de médicos, tiene conexiones. Y yo solo soy el técnico que pagó tu carrera, completé su pensamiento. No es así, protestó, pero sus ojos la traicionaban. Te estaré eternamente agradecida por todo lo que has hecho por mí, pero no puedo basar una relación en la gratitud. Me reí, una risa amarga que nunca había escuchado salir de mi boca. ¿Gratitud? ¿Es así como llamas a 5 años de sacrificios? ¿A las deudas que contraje? ¿A los sueños que pospuse? Te lo pagaré, dijo rápidamente. ¿Cuándo empiece a trabajar como médica? ¿Con el sueldo de residente? ¿O esperarás a que el doctor Ruiz te ayude a pagarme? Se levantó, ofendida. No seas injusto, Daniel. Las personas cambian, los sentimientos cambian. Y el dinero y el estatus social también, ¿verdad? Se fue sin responder, dejando sobre la mesa un billete para pagar su café intacto. La vi alejarse, su bata blanca ondeando como una bandera de rendición.
Esa noche, mientras revisaba todos los recibos, contratos y documentos que había guardado meticulosamente durante años, una idea comenzó a formarse en mi mente. Si Laura creía que podía simplemente alejarse después de todo lo que había invertido en ella, estaba muy equivocada. La gratitud no sería suficiente, pero la justicia podría serlo. No soy una persona vengativa por naturaleza, pero cuando revisé mi vida de los últimos 5 años, algo cambió dentro de mí. Cada recibo guardado, cada contrato firmado, cada préstamo solicitado para pagar su educación se convirtió en una pieza de un rompecabezas que estaba decidido a completar. Mi primer paso fue consultar a un abogado. Martín Suárez, un viejo cliente a quien había mantenido sus computadoras funcionando durante años, me escuchó atentamente mientras desplegaba mi evidencia sobre su escritorio. ¿Tienes algo por escrito? Fue su primera pregunta. Sonreí por primera vez en días. Tengo todo por escrito. Extraje de mi maletín una carpeta llena de documentos. Cada pago de colegiatura está a mi nombre. Tengo correos electrónicos donde ella reconoce los préstamos, mensajes de texto acordando los términos de pago, incluso un documento firmado por ella donde se compromete a devolverme el dinero una vez que empezara a ejercer. Los ojos de Martín brillaron mientras revisaba los documentos. Daniel, esto es oro puro en términos legales. ¿Por qué tanta documentación? Porque vengo de una familia donde cada peso cuenta, respondí. Mi padre siempre decía, guarda papel de todo lo que prestes, hasta de un chicle, punto. Durante las siguientes semanas, preparamos meticulosamente el caso. No solo eran las colegiaturas. Estaban los libros, el material médico, los uniformes, incluso los cursos extra que había pagado para que pudiera mantener su promedio. Todo sumaba una cantidad que, con intereses, era astronómica para alguien empezando su carrera médica. ¿Estás seguro de esto?, me preguntó Martín una noche, mientras finalizábamos la demanda. Una vez que iniciemos el proceso, no hay vuelta atrás. Pensé en Laura y el doctor Ruiz en su BMW, en sus risas en los pasillos del hospital, en cómo ella había descartado 5 años de sacrificios como si fueran nada. Estoy seguro, respondí. No se trata solo del dinero. Se trata de justicia. Planificamos el momento perfecto para presentar la demanda, justo cuando ella estaba por firmar su contrato como médico residente. La notificación legal llegaría en el momento exacto para manchar su expediente profesional. También me aseguré de que cada peso estuviera documentado con facturas a su nombre. Había mantenido un registro meticuloso de todo, incluso de las veces que había tenido que pedir préstamos personales para cubrir sus gastos. Los intereses de esos préstamos también se sumarían a la cuenta. ¿Sabes qué es lo más irónico?, le comenté a Martín mientras firmaba los últimos documentos. Ella siempre decía que yo era demasiado metódico, demasiado organizado con el dinero, que debería vivir más y preocuparme menos. Esa misma meticulosidad será su ruina. La demanda estaba lista, los documentos ordenados, las pruebas irrefutables. Solo faltaba presionar el botón que pondría todo en marcha. Esa noche, mientras miraba la ciudad desde mi pequeño departamento, recibí un mensaje de Laura. Daniel, podemos arreglar esto como adultos. No hagas nada de lo que puedas arrepentirte. Sonreí mientras tecleaba mi respuesta. Tienes razón, Laura. Arreglémoslo como adultos, en la corte. El día que se presentó la demanda, el Hospital Ángeles se convirtió en un hervidero de chismes. Laura, la prometedora residente, estaba siendo demandada por una suma que equivalía a varios años de salario. El prestigioso doctor Ruiz, quien había estado presumiendo a su nueva novia en los círculos médicos, de repente se encontró en medio de un escándalo que amenazaba con manchar su propia reputación. La primera audiencia fue reveladora. Laura apareció con un abogado contratado por la familia de Ruiz, vestida impecablemente pero con el rostro demacrado. Yo me senté junto a Martín, con una caja llena de evidencias que documentaban cada centavo invertido en su educación. Su señoría, comenzó Martín, mi cliente no solo prestó dinero para la educación de la demandada, sino que lo hizo bajo promesas específicas de reembolso que fueron documentadas y firmadas. El abogado de Laura intentó argumentar que los pagos fueron regalos de una relación sentimental. Fue entonces cuando Martín presentó su as bajo la manga. Un video de Laura, grabado 3 años atrás, donde explícitamente reconocía la naturaleza del acuerdo. Te pagaré todo, amor, se escuchaba su voz en la grabación. Cuando sea médica, cada peso que has invertido en mí te será devuelto. Es una promesa. Vi cómo el color abandonaba su rostro mientras el video continuaba. El doctor Ruiz, sentado en la última fila de la sala, miraba incómodo su teléfono.
La jueza fue contundente. Los documentos son claros. Esto no fueron regalos, sino préstamos con expectativa de repago. La demandada deberá reembolsar la totalidad del monto más intereses legales. Laura se derrumbó en su asiento. La suma total, con intereses, superaba los 2 millones de pesos. Como residente, su salario apenas alcanzaría para cubrir los pagos mensuales establecidos por la corte. Daniel, por favor, me abordó después de la audiencia, con lágrimas en los ojos. No puedo pagar esa cantidad. Destruirás mi carrera antes de que empiece. ¿Cómo tú destruiste 5 años de mi vida? Respondí calmadamente. Cada peso que gastaste en convertirte en médica fue producto de mi trabajo. Ahora es tu turno de trabajar para pagarlo. En las semanas siguientes, el impacto fue devastador. Laura tuvo que renunciar a su residencia en el Hospital Ángeles. El escándalo legal la había convertido en una paria. Consiguió un puesto en una clínica de menor categoría, donde el salario apenas alcanzaba para cubrir los pagos ordenados por la corte. El doctor Ruiz, preocupado por su propia reputación, comenzó a distanciarse. Aparentemente, una novia endeudada y envuelta en escándalos no encajaba con su imagen profesional. La última vez que supe de ellos, habían terminado su relación. Un día, mientras actualizaba los sistemas en el Hospital Ángeles, irónicamente, aún mantenía el contrato de servicio, escuché a 2 enfermeras comentando sobre Laura. ¿Supiste? Está trabajando turnos dobles en la clínica del seguro. Dicen que todo su salario va para pagar la deuda de su carrera. ¿Y el doctor Ruiz? La dejó por la hija del director de cirugía. Típico. No sentí alegría al escuchar esto. Tampoco remordimiento. Solo una extraña sensación de que la justicia, aunque fría, había llegado. Han pasado 2 años desde el juicio. Mi negocio ha crecido. Ahora tengo una empresa de servicios tecnológicos con 10 empleados. La vida sigue su curso. Y las heridas, aunque no completamente sanadas, han empezado a cicatrizar. Ayer, mientras salía de una reunión con clientes, la vi. Laura estaba sentada en una parada de autobús, vestida con el uniforme de una clínica gubernamental. Parecía cansada, más delgada de lo que recordaba. Nuestras miradas se cruzaron por un instante, y ella rápidamente desvió la suya hacia el suelo. Según me han contado, sigue pagando religiosamente la deuda cada mes. El doctor Ruiz se casó con la hija de un importante cirujano, y ocasionalmente aparece en las páginas sociales locales. Laura, por su parte, trabaja en 3 diferentes clínicas para poder cubrir los pagos y mantenerse a flote. Esa noche, sentado en mi nuevo departamento, mucho más amplio que el anterior, me puse a reflexionar sobre todo lo sucedido. Saqué la vieja caja donde guardaba nuestras fotos y recuerdos. Entre ellas, encontré aquella primera foto en la cafetería, donde una joven mesera soñaba con ser médica y un técnico en computación creía en el amor incondicional. ¿Valió la pena la venganza? Es una pregunta compleja. Recuperé mi dinero, sí, y quizás incluso cierto sentido de justicia. Pero también aprendí que la venganza tiene un costo que no se mide en pesos. Laura está pagando su deuda, no solo financiera sino moral. Yo estoy pagando la mía en noches de insomnio, preguntándome si mi respuesta al dolor fue la correcta. Ambos perdimos la inocencia de creer en el amor incondicional, en las promesas eternas. La semana pasada, uno de mis empleados me pidió un préstamo para pagar la universidad de su hija. Mientras firmábamos el contrato, me encontré siendo meticulosamente específico sobre los términos de pago, los intereses, las consecuencias del incumplimiento. El fantasma de mi experiencia pasada dictaba cada palabra. La confianza es como el cristal, me dijo mi padre una vez roto. Aunque lo pegues, siempre se verán las grietas. Hoy, mi empresa es exitosa, mi cuenta bancaria está saludable, y según los estándares sociales, gané la batalla. Laura es médica, sí, pero su sueño vino con un precio que probablemente nunca imaginó pagar. Y yo aprendí que la victoria más amarga es aquella que te deja cuestionando tu propia humanidad. ¿El amor verdadero existe? Tal vez. Pero ahora sé que debe construirse sobre cimientos de respeto mutuo y honestidad, no solo sobre sacrificios unilaterales y promesas vacías. Mientras escribo estas últimas líneas, me pregunto si algún día podré volver a confiar plenamente en alguien. La respuesta, como la vida misma, es complicada. Pero al menos ahora sé que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que está dispuesta a dar, sino por su capacidad de mantener su palabra y respetar los sacrificios de otros. La venganza puede ser un plato que se sirve frío, pero su sabor amargo perdura mucho después de que la última cuenta haya sido saldada.